Juan Di Natale, bienvenidos al Tren y arrancamos QR. Bienvenidas, bienvenidos hasta las 12 en vivo por Bravo TV. Quiero decirle que ya está en nuestros estudios y vamos a conversar con él. Germán Martínez es el titular del bloque de Fuerza Patria en la Cámara de Diputados. Y es muy importante su presencia porque estamos, por supuesto, en el día en que se cumplen 2 años de mandato del presidente Javier Milei. No es solo eso. También es 10 de diciembre y se evoca la recuperación de la democracia. 10 de diciembre tiene muchas connotaciones. También es miércoles y entonces hubo movilización de jubilados y jubiladas frente al Congreso. Pero estamos en ese balance que vamos a hacer en QR, por supuesto, de los 2 años de Javier Milei. Y tenemos nuestra portada, además, para eso, que en un ratito, siempre muy ocurrente, nuestro querido compañero Machi, que en un ratito vamos a detallar y vamos a ver con detalle. Pero en la apertura del programa vamos a tratar de proponernos otra cosa, porque si bien es cierto que se cumplen 2 años, y más allá de que de diagnósticos podemos estar completos, pero siempre hay algo más para observar en el cruce con el presente de estos 2 años, también es cierto que hoy comienza otra cosa. Hoy es el primer día, este 10 de diciembre, o mañana si ustedes quieren, comienza otra cosa, comienza una segunda parte, comienzan los próximos 2 años del gobierno de Javier Milei. Y comienzan en el inicio, por eso la importancia de que hoy nos visite Germán Martínez, de las sesiones extraordinarias en el Congreso, donde se obstina el sistema político argentino, incluidos los medios, y esto no es con soberbia, esto invitando a ver si podemos complejizar un poquito la lectura, en presentar cada una de las reformas, yo no digo que por separado, porque miren la portada. Ven que hay una enorme cantidad de situaciones afectadas por las políticas de Javier Milei. El error es verlas por separado. El error no es ver, o el desafío es ver el denominador común. Y en las reformas, como ayer le dijimos, que el gobierno de Javier Milei presenta en esta inercia después de las elecciones, que todo el esquema político parece que el gobierno hubiera ganado 80-20, y el gobierno aprovecha esa situación, también seguramente creyendo que lo que viene es un deterioro de esa representatividad. Un deterioro del efecto de las elecciones. Porque el peor vivir de las familias argentinas va a seguir rodando. Y eventualmente ahora ya no hay miedo, el miedo cuca, o miedo a que se caiga todo. Entonces ahora vuelve a aflorar lo que nos pasa en el día a día y que los meses terminan en el día 15, o que el día después de pagar todo ya nos empieza a temblar un poco el ánimo. Entonces, en las reformas que se empiezan a observar, no hay solamente reformas parciales sobre temas muy particulares. Lo que encierra, ayer decíamos cambio de régimen, lo que encierra es una idea de país. Estamos en la puerta de la discusión, o de la posible discusión, de otra idea de país, de una nueva idea de país. Pensémoslo en 3 cuestiones bien concretas. ¿Qué identifica la educación en nuestro país? Y transversalmente. Por ejemplo, el guardapolvo blanco. ¿Cuál es el sentido del guardapolvo blanco? El sentido del guardapolvo blanco históricamente fue igualar. Generar la misma posibilidad.
Buenos Aires, la ciudad más linda del mundo. Feli, ¿vos ibas a traer los nuevos Bullmastiff confitados? No, ni idea. Bullmastiff confitados, coloridos y crujientes, no vas a poder compartirlos, no vas a poder esconderlos. Probá los nuevos caramelos masticables de Mogul, también en su versión Extreme. Tener la nueva línea. Bueno, acá estamos de vuelta. Les quiero agradecer, todo el equipo de QR les agradece la paciencia por algunas cuestiones técnicas que estamos aquí sufriendo en el canal. Le quiero dar un abrazo grande a todo el equipo técnico de Bravo TV, a nuestros compañeros que van y vienen, corren, sufren, porque las cosas a veces no funcionan del modo en que deberían. Y la verdad, déjenme decirles, me duele, estamos ya cerrando el ciclo en Bravo de QR, un ciclo que queremos mucho, que valoramos muchísimo, seguramente como nuestra audiencia, y nos parece que no nos merecemos esto, nos merecemos un poquito más de esfuerzo para tener alguna mejora técnica con los materiales que trabajamos cotidianamente, no solo nosotros, quienes hacemos QR, nuestros compañeros aquí de Bravo TV, que insisto, transpiran más que nosotros, se enojan más que nosotros cuando las cosas no funcionan, y ustedes, la audiencia, que sé que están ahí esperando a ver cómo solucionamos el conflicto y que por fin arranque QR en esta noche, y como les estaba diciendo, en un día muy, muy especial. Esta hinchada se merece ser campeón, dirían en la cancha, ¿no? Insisto, nos merecemos un poquito más. Bueno, retomo, pero retomo desde otro lugar porque a veces es difícil repetirse a sí mismo y no caer en un cliché. Estamos a las puertas, decíamos, no solamente de un balance de los 2 años del gobierno de Javier Milei, estamos comenzando otra etapa, esos próximos 2 años, y comenzamos simbólica y prácticamente con la disputa por qué significa Argentina, cuál es la idea de país que viene por delante. Antes de meternos en 3 elementos de la reforma y ya ir a charlar con Germán Martínez y no hacerlo esperar también a él, mucho esfuerzo, ¿no?, de todo el día, y tiene la amabilidad de venir hasta aquí para charlar con nosotros y por supuesto ofrecerles a ustedes una rica charla política. Voy a arrancar al revés, quiero ir a un posteo de Gil Domínguez, del abogado Andrés Gil Domínguez, abogado constitucionalista. Él se refiere puntualmente a la reforma laboral, entonces dice: laboral podría ofender. Ante el inminente debate sobre el proyecto de ley vinculado a la reforma, a la espera del texto definitivo, otro elemento interesante, no hay texto definitivo todavía, quizás sea necesario recordar algunas reglas constitucionales y convencionales que deben guiar el debate. Bueno, habla que el Congreso es el encargado de legislar en primer término, en segundo lugar, principio de progresividad y no regresividad normativa. Las cosas tienen que ser para mejor, no para peor, en la protección del trabajador. Me quiero detener en algo que no es solo respecto del tema laboral, que es el tercer punto. En tercer lugar, dice Gil Domínguez, esta clase de legislación tiene como prioridad proteger razonablemente a la parte más débil de la relación laboral, el trabajador. En este punto cabe recordar que el derecho constitucional y el derecho convencional nacieron para corregir una desigualdad estructural, no para neutralizarla. Me parece que acá hay un elemento clave, porque en el centro de toda esta idea de Gil Domínguez, o este recordatorio de la esencia de la Constitución, lo que plantea es el rol del Estado, lo que está en juego es el rol del Estado. El Estado tiene que observar las desigualdades y sobre esas desigualdades intervenir. Yo le diría, este es el sentido de la política, viéndolo desde algún aspecto, digamos, ¿no? Pero está en discusión el rol del Estado, y es interesante porque el propio Milei llega a la política en representación de tantos otros intereses. Ya no es Milei, ¿no? Es la Libertad Avanza, son los poderes económicos que encuentran cierta representación, es el PRO también, que podrán tener algún matiz de formas, pero en el fondo están muy de acuerdo, que lo que quieren hacer es esto, neutralizar el rol del Estado para garantizar cierta desigualdad o para volver permanente esa desigualdad, para una nueva normalidad.
Y yo les iba a mencionar tres cuestiones muy concretas vinculadas a las reformas. Les decía, emblema de la educación en nuestro país, transversal, guardapolvo blanco, la idea de igualdad, la idea de generar y de romper esas desigualdades con los que los pibes y las pibas llegan eventualmente a la escuela. Y lo que nos propone la reforma educativa del gobierno de Javier Milei es al revés. Es generar desigualdad en la oferta educativa, es no garantizar esa igualdad. Y lo que decíamos ayer, básicamente cada cual se va a educar como quiera o como pueda, en distintas provincias, dentro de cada distrito, en distintas escuelas. Vamos a lo laboral en concreto. ¿Cuál es el emblema de la representación de los derechos de los trabajadores y trabajadoras en nuestro país? 1 de mayo, Mártires de Chicago, la pelea por las 8 horas. Y acá ya hay una reforma de hecho, porque más allá de que rijan eventualmente las 8 horas, el multiempleo, tener un trabajo formal y no llegar a fin de mes, lo que genera es que estamos de hecho trabajando mucho más. Lo que se quiere hacer ahora es, insisto, naturalizar eso, quitar una enorme cantidad de derechos, y entonces ya no celebremos más el 1 de mayo. Nuestra idea de celebrar Día del Trabajador y del Trabajadora queda muy desdibujada con esta reforma. Y esto también es transversal. Pero piensen otra cosa, piensen esa idea de país, en donde en general la representación más fuerte de las centrales sindicales era de la Unión Obrera Metalúrgica o del ESMATA. ¿Por qué? Porque la idea de país en la Argentina era una idea industrial, de desarrollo industrial. Y los gremios más fuertes, de mayor representación, más voluminosos, tenían que ver con estos gremios. ¿Quién va a ser, si esto prospera, si esta nueva idea de país prospera, quién va a ser el próximo secretario general del gremio de repartidores eventualmente? Hoy, de hecho, pierde tanta fortaleza esa representación que no hay un referente gremial, hay 3, es decir, no hay unidad, porque hay una debilidad general, sobre todo de estos gremios que supieron ser la marca de agua del proyecto Argentina, la marca de agua de idea de país. Hasta las oligarquías tenían una idea de educación igualitaria y también una idea de país con cierto desarrollo más allá de las discusiones eventualmente por cómo se reparte la riqueza. Bueno, son las ideas de un nuevo país que se van forjando. Y agregaría una más. El buen ciudadano era el que respetaba las leyes, el que respetaba al prójimo y también el que pagaba impuestos. Era visto históricamente en la identidad nacional. Pagar impuestos tenía que ver con colaborar colectivamente con todo aquello que se garantizaba, salud, educación, siempre la discusión por supuesto, quién pone más, quién pone menos, cómo se reparte y eventualmente si eso que se paga rinde en cuando vuelve como servicio del Estado, como prestación del Estado. Pero pagar impuestos era visto, insisto, como parte de ser buen ciudadano en la Argentina. Hoy el canto es Don Corleone o eventualmente Al Capone, es la imagen del buen hombre, el que va de los impuestos, es un héroe el que va de los impuestos. Y el grito es a no pagar impuestos, porque el impuesto es algo así como, igual que la justicia social, van de la mano. Es una suerte de aberración, es un delito, es un crimen del Estado. Agregaría algo más, agregaría nuestro preámbulo en la Constitución. Bienvenidos hombres y mujeres, parafraseando, que quieran bien habitar el suelo argentino. Bueno, lo que se está buscando es exactamente lo contrario, muy en línea con lo que manda Trump. Todo eso se desdibuja, todo eso entra en discusión. No estamos frente a algunas reformas, estamos frente a una nueva idea de país. Argentina está en disputa, la región está en disputa. Comprender esto no resuelve el problema, pero quizá mejora nuestras discusiones y quizá mejora también la manera en que vemos los conflictos, porque estamos en un conflicto. Aceptar el conflicto, difícil el diálogo, con quien quiere una idea de país muy a contramano de lo que viene siendo la Argentina. Así que, insistimos, la Argentina y la región están en disputa, esto está muy claro, es muy literal. Bienvenidas y bienvenidos no solo a QR, bienvenidas a la segunda parte de esta misma disputa que comienza hoy. Arrancamos QR con las voces del día. Hoy vemos el futuro como una oportunidad y abrazamos una verdad básica. Un país está bien gobernado si y solo si sus ciudadanos pueden vivir en libertad
y buscar prosperidad. Afuera Milei, porque pasamos muy mal. Dormimos triste, levantamos triste. Yo lo voté, vi el cambio, sí. Hombres grandes, gente grande que no llega a fin de mes, no puede tomar su remedio. Y Milei está encabezando un proceso que teóricamente es muy parecido a lo que planteó la dictadura, los años 90, el macrismo, pero lo está haciendo con un nivel de impunidad. De ese Congreso tirapiedras a este Congreso motosierra. ¿Congreso motosierra? Este es un Congreso motosierra, que ¿No? claro, por eso tengo el pin acá. Ah, no te vi, Digo, me no te parece- vi el pin. Sí, Ah, claro, mirá me lo vos. dio Fede Sturzenegger hoy. ¿Cómo te cambió la vida desde el programa que estábamos haciendo a hoy? Tremendo. No cambió tanto. ¿No me vieron en el Congreso el otro día? Grito acá, Gallinero. grito allá, volaban cosas. Creo que el bailando era. Peor. No creo que sea leal con sus convicciones porque se arrastra frente a un personaje político que tiene convicciones inversas desde el punto de vista económico como Donald Trump, que es proteccionista. Sos ultraliberal en la Argentina, pero populista proteccionista en Estados Unidos es raro. El poder es un gran afrodisíaco, que se puede encapsular el poder, los tipos se enloquecen. Es histórico que se pueda hacer nuevamente minería metalífera. Mendoza comparte con Chile los mismos recursos naturales. El pueblo se une y se levante para luchar con nuestros recursos naturales. No lo firmó, digo, tú, Gerardo Martín, ayer en el cierre del Consejo de Mayo. Fue una demostración. 1.100.000 pesos por mes. Casi ni siquiera llega a la canasta básica familiar o raspando. Sin alquiler. Destruyeron el sueño de la familia. Jubilados autoconvocados están encadenados desde anoche, hicieron vigilia en el Congreso. Este gobierno nos está llevando al límite de nuestra fuerza, pero nosotros hasta el último momento no vamos a ceder. Fortalecer la resistencia y caminar junto a las madres, a las abuelas de Plaza de Mayo, defender los derechos humanos y defender nuestra democracia y a resistir. Bueno, otra vez gracias por estar ahí, gracias por esperarnos, por tenernos paciencia y sobre todo muchas gracias a los trabajadores de Bravo, muchas gracias porque le ponen una garra como nosotros y más que nosotros también. Así que gracias por darnos una mano con las dificultades técnicas. Muy, pero muy buenas noches al equipo de QR de miércoles. Hola Irina, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenida. Hola Guido Bambini, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, Pablo. Bueno, y bienvenido también a QR y gracias por estar acá. Germán Martínez, disculpan las demoras. No, no pasa nada. ¿Qué tal? Buenas noches. Gracias por estar. Para todas. Germán, ¿qué comienza hoy? En términos formales, comienza estos segundos 2 años del periodo presidencial. No me parece que empiece algo novedoso, ¿no? Creo que es una continuidad de algo que nosotros creemos haber caracterizado como corresponde allá al arranque del gobierno por el 10 de diciembre del 2023, porque con esta velocidad con la que pasan las cosas también nos tenemos que acordar que, acordate Milei hablando de espaldas al Congreso, ¿no? Sí, claro. Así empezó todo. Esa fue la primera imagen institucional de Javier Milei, más allá del momento de tomar los atributos como presidente de la Nación. El otro día estaba en el palco y muy fervoroso Sí, por lo yo que lo pasó. expresé en ese mismo momento, ¿no? Que es una continuidad por eso. Es decir, pasó de la espalda al Congreso a tener una actitud casi de emperador en el circo romano, ¿no? Que a mí me pareció gráfica porque estaban los gladiadores ofreciéndole, se golpeaban en el pecho y le ofrecían al emperador su esfuerzo, su sacrificio. Seguramente nosotros en su mente éramos los esclavos que íbamos a dar la vida en ese momento, y realmente yo lo que noto es una continuidad de lo que vos lo expresaste con claridad y que nosotros lo dijimos también en términos electorales. La discusión es siempre por un modelo de país, siempre. Tenemos un amigo en común, Carlos Heller, que lo expresa permanentemente en eso, ¿no? Y creo que eso es lo que hay que tener en claro y eso es lo que no hay que dejar de tener en cuenta, no solamente para ahora, para nuestra tarea de oposición a Javier Milei, sino también en nuestra tarea de regeneración de expectativas ciudadanas en función de lo que viene para que nosotros podamos tener obviamente una alternativa creíble y confiable a los argentinos y a las argentinas. Paquete de leyes que el gobierno propone, mucho borrador, no sé si hay si es medir un poco la... Sí, mide eso, entretiene, humo, una poco de todo eso. Nosotros en la Cámara de Diputados en realidad lo que se viene son
¿Hay algo, perdón, que haya entrado, que haya ingresado formalmente? Sí, los 3 temas que supuestamente se tratan en diputados son 3 temas que ya tienen estado parlamentario hace tiempo. Estamos hablando de que el 15 de septiembre entró el proyecto de presupuesto para el 2026, que encabeza el temario de las extraordinarias. Ese mismo día ingresó otro proyecto que es una especie de ley de déficit cero, le llaman estabilidad fiscal y monetaria, con un código penal reprimiendo a los que traicionan el déficit cero, o sea, redobla lo que hizo en su momento de la Rúa y Cavallo allá por el segundo semestre del año 2001. Se está cometiendo un delito penal el que genere un gasto que no tiene su ingreso correspondiente. Exactamente. O el que afecte no solamente el equilibrio fiscal, sino que inclusive, siendo autoridad del Banco Central, pueda llegar a tomar medidas en contra de... Bueno, una locura. En digamos, los términos ¿no? de mi ley, digo, tendría que ir presos los funcionarios de prácticamente la totalidad de los países del mundo. Sí, exactamente. Primero Trump. También, ¿no? Claro, que la gran discusión del presupuesto de los Estados Unidos es la magnitud del déficit. ¿No? Claro. Pero agrega a eso un proyecto que fue ingresado antes y que es este famoso proyecto de la inocencia fiscal, que es en realidad una modificación de los topes a partir de los cuales se empieza a regir la penal tributaria y una cantidad de temas vinculados a eso. Así que los 3 temas que tocan en la Cámara de Diputados tiene estado parlamentario. Y la intención del oficialismo es que la semana que viene se le pueda dar dictamen de comisión y que se pueda tratar en el recinto miércoles y jueves, o miércoles o jueves, no lo tenemos del todo ¿De la claro. semana que viene? De la semana que viene. O sea, dictamen y en la misma semana dictamen sí. En el Senado, aparentemente los 3 proyectos que ingresarían por la Cámara Alta, ninguno de los 3 está formalmente ingresado. Ni la reforma laboral, ni los elementos que tengan que ver con cambios en el Código Penal, ni la modificación de la ley de glaciares. Esos 3 temas no hay expediente con trámite parlamentario por el momento. Bien, ¿y qué sospechas ahí? ¿Que es parte de la negociación con algunos sectores? No, a mí me parece que están midiendo el termómetro. No, y esta cosa del gobierno, ¿no? El gobierno ya, Adorni ya anunció 10 veces lo que todavía no entró. Digamos, ¿no? Y lo viene haciendo del primer día de gobierno y hay toda una conversación política que se genera alrededor de esto y que hay un pedazo de la política y también colegas de ustedes que se muerden la cola alrededor de este tema, ¿no? Y estamos hablando semanas sobre posicionamiento de temas que se desconocen, ¿no? Pero me parece que, bueno, es parte de la regla de juego, no hay que darle más trascendencia a eso. Sí, lo que creo en la Cámara de Diputados, que es una semana importante la semana que viene, y nosotros con mucha firmeza vamos a estar parados en el lugar que nos comprometimos ante la sociedad, tanto en las elecciones de 2023 como en las elecciones de 2025. Guido. Sí, Germán, entiendo que el Bloque de Unión por la Patria tiene un dictamen propio de presupuesto 2026 y entiendo que también la regla fiscal, entiendo que la posición del bloque es homogénea en no compartirla en absolutamente nada. Ahora te pregunto por respecto al tercer proyecto que planteabas, la ley de inocencia fiscal, si es homogénea la postura del Bloque de Unión por la Patria en contra de esa iniciativa o si hay tal vez algunos diputados que creen que podría ser votable. Nosotros en cada uno de los proyectos nosotros vamos a tener un dictamen alternativo y vamos a tener una posición como bloque, sin lugar a dudas, ¿no? En los 3 temas, en forma homogénea, ¿no? Quiero marcar algunas cosas. Más allá de que el proyecto de presupuesto haya sido dictaminado allá por principio de noviembre, ese dictamen, su validez cayó el 9 de diciembre, ¿no? Entonces ahora hay que volver a sacarle dictamen. Nosotros fijamos una posición muy clara, que hoy tuvimos una reunión de más de 3 horas de compañeros y compañeras de nuestro bloque, analizando punto por punto de los 3 proyectos, pero con mucho énfasis en el presupuesto, donde como cambió la mitad de nuestro bloque, hay que hacer una especie de transición entre las reflexiones que hicimos con los compañeros del bloque anterior, con los compañeros y compañeras que integran el bloque nuevo, ¿no? Y realmente nuestra mirada muy clara, nosotros partimos de la base que la Argentina necesita una ley de presupuesto, que después de 2 años sin ley de presupuesto por exclusiva responsabilidad de Javier Milei, es importante que la Argentina tenga ley de presupuesto. Ahora, esta ley de presupuesto no tiene nada bueno para la Argentina. Realmente esa es nuestra mirada. Y hay elementos muy concretos. Yo veía, vos analizabas algunos elementos, Pablo, al arranque. Eliminar el compromiso del Estado para llegar al 6% del producto destinado a educación.
eliminar el Fondo Nacional para la Educación Técnica Profesional, eliminar el camino progresivo y creciente de inversión en materia de ciencia y tecnología. No contemplar en lo más mínimo los recursos para las provincias, o sea, no coparticipar el impuesto a los combustibles líquidos, no redistribuir los aportes del Tesoro Nacional, no financiar a las 13 cajas de jubilaciones de las provincias que no fueron financiadas, que no fueron transferidas a la Nación. No contemplar el punto de coparticipación que le quitaron a La Rioja ya sobre finales de la década del 80 durante el gobierno de Alfonsín. Tratar de eliminar el régimen de zona fría, eliminar la automaticidad de las mejoras en las asignaciones familiares, no contemplar ningún incremento significativo en la obra pública. Cuando los rectores de las universidades piden 7,3 billones de pesos con B larga de financiamiento para el sistema universitario, ellos plantean 4,8 billones. Y así te podría seguir enunciando cosas que no tienen nada que ver con lo que la Argentina necesita. Entre otras cosas, por ejemplo, no contemplar todavía el famoso 7,2% que le quitaron a los jubilados al arranque de su gobierno y no contemplar ningún tipo de incremento en el bono que le dan todos los meses a los jubilados, que está todavía en 70 lucas como cuando terminó el gobierno al Frente de Todos. Entonces, estas son las cosas que también hay que plantear. Es un gobierno en contra, es un proyecto de presupuesto en contra de los intereses de los argentinos, en contra de la necesidad del pueblo argentino, en contra de las... y no importa quién las gobierna. Hay que regenerar algún nivel de solidaridad, inclusive entre la responsabilidad de todos los días lo de las provincias argentinas. Si hay 3 provincias que se ven sumamente afectadas porque no les están dando para hacerse cargo de las casas de la nación, debería haber un compromiso de las provincias argentinas de transformación. Hace respaldo a la provincia de La Rioja por el financiamiento que no están recibiendo por parte del Estado alrededor de Pero todo vos esto. sabés, Germán, que ahí hay una responsabilidad de gestión. Lo sumo para enriquecer el argumento, digamos. Hay una responsabilidad de gestión de cada gobernador mirando efectivamente lo que ocurre y la posibilidad concreta de transaccionar con el gobierno algo que le mantenga a la base social un poco más tranquila. ¿Cuál es el límite entre traicionar algún nivel de representación si fueron votados para otra cosa o eventualmente cortarse por la suya y no pensar en la afectación nacional de lo que se está votando? Me parece que, y prefiero siempre en estas cosas tener un análisis general para no puntualizar sobre alguno en particular, pero me parece que cuando uno asume responsabilidades... Porque sabés que te preguntó por Jalil inmediatamente. No hay problema. Aparte lo hemos hablado, así que no tengo dificultades para hablar de esas cosas, pero me gustaría una reflexión más general. Porque cuando uno asume determinados niveles de responsabilidad, tiene una obligación primaria, gobernar una provincia, ser legislador nacional en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, y así en cada una de las instancias. Pero hay que construir una mirada de conjunto de la Argentina. Porque cuando no le dan aumento a los jubilados, se perjudica un jubilado desde Tierra del Fuego hasta La Quiaca. Cuando no están los fondos en el presupuesto para la emergencia en discapacidad, eso complica a las personas con discapacidad, a la red prestacional y a las familias desde el sur de la Argentina hasta el norte de la Argentina. Cuando nosotros decimos, guarda con el financiamiento universitario y hay que poner una mirada, afecta a todas las universidades. No es que a una le va bien y a otra le va mal. Entonces, a mí me parece que tenemos que hacer un intento de seguir insistiendo para que tengamos una mirada de país. Los problemas que tiene la Argentina no los vamos a solucionar con miradas parciales o comarcales. Hay un proyecto de país que le está faltando a la Argentina. Y hay un modelo de país que implementa Milei que va en contra de todo este tipo de cosas. Entonces nosotros tenemos que tratar de regenerar un proyecto nacional que devuelva una expectativa distinta para las argentinas y los argentinos. Nos lo contás aquí, es parte del debate público. Me imagino que en privado hablás con diputados y diputadas que toman otras decisiones en función de esas gestiones en las provincias. ¿Por qué no es eficaz, digamos, esta interpelación política en esos casos? Bueno, en el mano a mano son mucho más condescendientes de lo que expresan en lo público y realmente... Tenés razón, pero ¿qué crees que haga? Una cosa de esa, parecida a eso. Y por eso nosotros tenemos la obligación de insistir, porque noto subordinación y no convencimiento. Entonces nosotros tenemos la obligación de hablar con cada diputado o diputada, me pueda
poder tener más cercanía o más distancia con nosotros, porque el ámbito parlamentario, y lo voy a decir hasta el cansancio, exige permanentemente ir a buscar a aquellos que hoy no están para poder construir la mayoría y poder ponerle límite a este gobierno y poder generar iniciativas distintas. ¿Y en quiénes ves algún ánimo de negociación? Porque lo que describís, por ejemplo, respecto a las provincias es grave, ¿no? Yo voy a tratar de hablar con todos para que los distintos temas que son más complicados para las argentinas y los argentinos lo podamos sacar del presupuesto y que inclusive podamos incorporar temas al debate. No va a depender exclusivamente de nosotros lo vamos a dejar muy bien planteado en nuestro dictamen, que emitiremos el martes de la semana que viene, que va a tener mucha correspondencia con lo que ya planteamos a principios de noviembre, y yo voy a hablar con todos. Mira, hay un artículo, que es el artículo 30 del proyecto que envió el Poder Ejecutivo, que es donde desarma el financiamiento educativo, donde desarma el Fondo para la Educación Técnica, donde desarma el Fondo para la Defensa, donde elimina el financiamiento para la ciencia y la tecnología. Nosotros vamos a hablar en ese caso y en otros casos para tratar de modificar o eliminar. Mi problema distinto, creo que mala lectura todos aquellos que hoy inicio de la elección vuelven a ofrecer la gobernabilidad, vuelven a acercarse aún con distintas en lo esencial de lo nacional. ¿Están leyendo mal la elección? Yo trato de en eso ser... Y eventualmente se le va a dar vuelta a la base más temprano que tarde. Yo trato de ser lo más humilde posible en mi planteo respecto a eso y trato de ser respetuoso de la opinión de otros. Creo que hoy 2 años el gobierno Milei, no es que tenés gente en las empleados públicos, no solamente en las universidades, no solamente los jubilados, no solamente los trabajadores, sino que hablemos de sectores productivos, hablemos de la industria, hablemos del comercio, hablemos de un vasto espectro de servicios económicos, donde le está yendo mal y donde está yendo peor que lo que estábamos claramente hace 2 años. Podrán haber tenido un acompañamiento popular en las elecciones, pero yo no modifico, en términos generales, puedo modificar el análisis para con nosotros, para con nuestra fuerza política, pero a mí el resultado de octubre no me modifica la caracterización que tenemos en lo económico, en lo social, en lo productivo, en lo institucional de lo que significa el gobierno de Javier Milei. Lo hablamos bastante, Germán, en estos años, digamos, en la relación Palacio-Calle, Palacio-Congreso, digamos, el Congreso efectivamente fue un lugar donde, en la representación de las ideas que tenés vos y que tiene tu bloque, supo ser coherente, supo ser consistente. Habían arrancado con 99. 99 y terminamos en 98. 98 el año pasado. Aún los 94 de ahora, si es que ese es el número. 93. 93 es un número muy consolidado, de una diversidad muy grande y en un esquema político que parece que el gobierno hubiera arrasado o en esa luna de miel de ciertas dirigencias. Pero y se sostiene ahí, digamos. ¿Qué le falta, crees vos, a la otra parte? En general es al revés, en general es la calle la que le pide al Palacio que tenga otro comportamiento. ¿Qué le falta a la calle para que se sienta más acompañado del Palacio en este caso? No, bueno, no. Así como te decía antes, soy respetuoso de los compañeros y compañeras que encabezan las acciones de movilización y de protesta en cada lugar y no voy a pontificar sobre ello. Sí aspiro a algo. Aspiro a que los niveles... ¿Pero no te gustaría que la CGT sea más contundente en sus posicionamientos, por ejemplo? Sí, pero yo hoy me quedo con la reunión de esta tarde en el Senado, ¿no? Me quedo con la reunión de la cúpula de la CGT, con todo nuestro bloque de senadores y donde participaron los diputados de mi bloque que integran la Comisión de Legislación del Trabajo y que tienen extracción sindical y están trabajando juntos en contra de la reforma laboral no ingresada y me quedo con eso. Después... ¿De qué sirve que yo diga, ay, esto me gustaría más, esto me gustaría menos? Yo lo que quiero es que construyamos una fuerza política capaz de, en la calle, en el Palacio, en la militancia territorial, en todos lados pueda tener los mayores niveles de armonía posible y que empiece a transmitir no solamente una actitud de oposición, sino también una actitud de construcción de una alternativa política. Ese es nuestro principal desafío. Ya hemos demostrado capacidad de oposición y la seguiremos tratando de ejercer de la manera más coherente posible. En la segunda parte del año ya tuvimos otra actitud mucho más propositiva con una agenda que nos permitió construir mayorías importantes en el Congreso.
no solamente la mitad más uno para aprobar leyes, sino más de 2/3 en emergencia de discapacidad, en financiamiento universitario y en defensa del sistema de salud pediátrica con el Garrahan. Bueno, me parece que esa actitud nosotros la tenemos que tener ahora sobre una agenda que en parte tendrá que ver con lo que plantea Javier Milei y en otros lugares tenemos que estar nosotros, aunque Milei no lo proponga. Yo te quiero decir un caso. Mira, aunque la Unión Industrial Argentina no defiende a la industria, nuestro bloque la tiene que defender. ¿No? Porque abajo, cuando vos vas a las regionales de la Unión Industrial Argentina, defiende mucho más la industria que en muchas ocasiones uno de lo que ve en las cúpulas de la Me imagino que de lo la ve mucho en la provincia, en Santa Fe. Pero no solamente en Santa Fe, en todas las provincias argentinas es un desastre lo de la situación industrial. Y nosotros lo tenemos que defender. Y no tengo que esperar que Rapalini defienda a la industria para que nosotros lo defendamos. Y está todo bien con Rapalini, no tengo ningún problema. Me lo he cruzado un par de veces nomás para saludarlo y alguna llamada telefónica. Pero digo, lo que nosotros necesitamos es mostrar esa actitud. ¿En esa llamada le preguntaste por qué no tiene otra actitud? Yo un día le dije, la mesa enlace defiende al INTA y la UIA no defiende al INTI. ¿Y qué dijo? No, bueno, no sé si están así. Obviamente, después quiero respetar el diálogo privado. Pero yo no lo esperé para poner la defensa del INTI y eliminar, ¿se acuerdan que delegamos y rechazamos el decreto delegado que desarmaba el INTA y el INTI? ¿No? Y bueno, no tenemos que esperar, tenemos que hacerlo nosotros, digamos, ¿no? Y también en eso, vieron las últimas noticias respecto a la convocatoria de investigadores en ciencia y tecnología, nosotros tenemos que defender a eso, mire, aunque muchos miren para el costado, y lo tenemos que defender. Y ese es nuestro lugar, porque el país que soñamos construir tiene que ver con estas cosas, tiene que ver con la industria, tiene que ver con la ciencia y la tecnología, tiene que ver con el agregado de valor, con la creación de trabajo de calidad. Y yo estoy dispuesto a dar todos los debates de acá para adelante, como lo está cada uno de nuestros compañeros y compañeras, y como están demostrando en las tareas que están haciendo de compilación de iniciativas que tengan que ver con la mejora de la legislación laboral, pero no yendo para atrás. Yo entiendo que hay un montón de trabajadores y trabajadoras que deben tener si se quieren, una percepción parecida a la que tenían aquellos trabajadores del año 44, 45, cuando el general Perón, por entonces coronel, iba y le hacía una propuesta de mejora de sus derechos. Entiendo que hay muchos argentinos y argentinas que trabajan todos los días, se desloman y que están en una situación de, che, ¿cuándo nos toca a nosotros? Bueno, 10 puntos. Hay que avanzar en ese sentido. Ahora, ¿qué es lo que le propone Milei? Bueno, vos no tenés derecho, nadie tiene derecho. Vos no tenés tal cosa, nadie los tiene. No, esa no es la Argentina que nosotros tenemos que construir. Nuestra Argentina, la que tenemos que aspirar, es otra. Y tenemos que volver a poner una palabra en el centro del debate político de nuestro espacio, que es la palabra planificación. No son solamente títulos. Nosotros necesitamos, despacito, ir armando una planificación que le ofrezca a los argentinos no solamente un plan de gobierno, sino un plan de gestión, porque el plan de gobierno es algo que vos lo ponés en tus compromisos electorales, pero que ya demostramos que a veces no somos lo suficientemente enfáticos cuando vamos y gobernamos. Nosotros tenemos que tener la capacidad de proponer un plan de gestión concreto, que podamos mirar a cada argentino y argentina y le podemos decir qué es lo que vamos a hacer y regenerar esa confianza que en algún lugar está dañada. ¿Eso está ocurriendo? Y eventualmente, ¿qué crees que Mirá, falta? En un montón de lugares está ocurriendo, aunque cueste verlo. Yo voy a contar una experiencia de días en el PJ de Rosario, bajo toda una mañana de laburo, 400 compañeros y de los distintos espacios, todos sin identificaciones de cada una de las organizaciones ni de qué lugar de venía. Sentarse y discutir. Totalmente. 3 palabras. Evaluar, proyectar y organizar. Todas las autocríticas que se quieran, todas las propuestas que se quieran y acciones de organización. Y a medida que íbamos poniendo en común todo eso, recurrimos también un poquito a la tecnología y la inteligencia artificial para ir logrando niveles de síntesis y que los mismos compañeros, a medida que iban hablando, se está generando debate en todo lado y tenemos que multiplicarlo a cada compañero y compañera, en lugar de estar esperando que promueva ámbitos para evaluar, para proyectar y para organizar. Y estoy seguro que... Necesita conducción eso, ¿no? Sí, bueno, probablemente. A mí me toca hacer en algunos lugares, tener algunas tareas de mayor responsabilidad. En otras soy auxiliar de la conducción, diría el general Perón en conducción política. Ahora, no alcanza con alguien que diga vamos a hacer esto.
Si hay una fuerza política capaz de activar, capaz de escuchar, capaz de promover, capaz de impulsar, capaz de generar espacios, te aseguro que más temprano que tarde esa alternativa van a surgir. Tengo dos últimas, Germán, quizás mis compañeros también. ¿Qué posición va a tener el bloque respecto a la ley de glaciares? O la modificación de la ley de glaciares. Todavía es un tema todo eso, porque ¿qué posición vamos a tener sobre un tema que no conocemos? Me imagino que sabes por dónde viene. No, por la determinación del área periglaciar y la responsabilidad si está en el Estado nacional o el Estado provincial. Yo reivindico la ley de glaciares que supimos. La discusión es si las provincias pueden decidir hasta dónde llega el glaciar. Y vas a tener un debate constitucional muy fuerte alrededor de todo eso. Porque es cierto que la Constitución del 94 le da una claridad a las provincias respecto a los recursos naturales, pero también le da al Estado Nacional la posibilidad de establecer justamente a través de la ley del Congreso presupuestos mínimos para todo eso. Y es un debate que hay que dar. Y te digo la verdad, yo no soy antiminería, en lo más mínimo, pero nosotros necesitamos tener una minería que tenga compromiso ambiental y compromiso con la sociedad. Y estas cosas nosotros las hablamos en la propia Comisión de Minería de la Cámara de Diputados. Lo que pasa es que se abre un debate en el momento en que el gobierno de Estados Unidos dice, sin amagues, vamos por las tierras raras, vamos por los minerales en la competencia geopolítica con China. Y bueno, pero eso, nuestro bloque en el Senado, nuestro bloque en diputados, tiene que tratar de también de esas cosas que sean parte del debate. ¿Viste lo que pasó en Mendoza? Bueno, pero si nosotros solamente miramos los debates desde el enfoque que le quiere dar el oficialismo, es una cosa. Nosotros tenemos que tener la capacidad de que al enfoque que le pone el oficialismo nosotros le agreguemos complejidad en el debate y que podamos tener debates que nos permitan tener una resultante claramente mejor. La última. No sé si incómodo o no, pero me interesa mucho saber qué pensás. 50% de esta mesa en este momento es hincha de Rosario Central. Es así, no pasa muy seguido en la Ciudad de Buenos Aires, pero ocurre en este momento. Pero hay que trabajar para que sea la realidad concreta, efectiva. Sí, concreta. ¿Qué opinión tenés sobre el título que le dio Chiquitapia a Rosario Central? ¿Qué necesidad tenés? Toda. ¿Por qué? ¿Por qué tengo que hablar de algo en lo cual no es mi expertise? Y soy un disciplinado en términos comunicacionales. Yo todo lo que habla bien a Central me pone muy contento. Pero vos sabés que es un trampolín para que hoy la prensa hegemónica tenga 4 tapas por día sobre Chiquitapia, sobre financiamiento. Que el problema de ¿Cómo Rosario es Central, político? Se convirtió en un tema político. ¿Vos te pensás que el problema de Rosario Central y el Chiquitapia es el fundamento de esta avanzada que están teniendo? No, a ver, ¿cuál es? No, es mucho más profundo. Ya lo tenían en la mira hace tiempo y yo creo que en algún lugar se lo bancaron por los éxitos que la gestión de la AFA generó en materia de lo que significó la selección mayor, ¿no? Con la Copa América y con el Mundial de Fútbol. Es decir, lo que decís es que no nos distraigan las cosas que eventualmente pueden gustarnos un poco más o un poco menos. En lo deportivo, vos decís, hay una trama por detrás que no hay que dejar de ver. Pero claro, y aparte hay cosas que en algún lugar le molesta esto, ¿no? De que alguien que viene del mundo del trabajo y que esté conduciendo la AFA en un momento donde el fútbol argentino está siendo reivindicado a nivel mundial, con excelentes planteles y con una cantera permanente de jugadores, me parece que esa molestia existe, ¿no? Muchos deben verlo al Chiqui. Mira que no me lo he cruzado en mi vida. Nunca le pedí una reunión, nunca me encontré, nunca hablé con Tobillino. Te lo digo para que sepamos de que no hay una cuestión política alrededor del tema, pero te aseguro que muchos lo deben ver a Chiqui y dicen, mirá, ¿cómo puede ser que casi quería decir, mirá, que parece peronista, digamos, ¿no? Y eso, aún si tuvieras críticas respecto de decisiones o de cosas que no te parezcan que eventualmente pinta bien. ¿En qué? Bueno, lo putearon en todos los... Se cerró una grieta respecto a algunas decisiones. Olvídate de lo de Central. Bueno, fue una manera. Eso que lo discutan los que tienen decisión sobre los aspectos de fútbol. Que trascendió lo deportivo, por eso lo digo. No, trascendió lo deportivo porque lo tenían en la mira Chiqui, che. Esto es lo que estoy diciendo. Fue el elemento que tomaron para llevar adelante una acción pública y sobre algo que ya tenían decidido de antes. ¿Le molesta, Tapia? ¿Le molesta, Tapia? Germán, gracias por haber venido. La próxima me voy al programa de Azaro. De Azaro. Vení también. Nunca hablo de fútbol, digamos, pero bueno. No, pero es que no hablamos de fútbol, dijiste, hablamos de política. Con vos porque sos canalla, si no. Bueno, tenemos que preparar bien, para la Copa. Hay que demostrar. Hay que prepararse bien, hay que trabajar mucho y
y ojalá que también haya un proceso electoral en Newell's, ojalá que ayude al que está en un momento muy bravo. Que está en un momento bravo y bueno, y después toda la fuerza para Central Córdoba, que también tiene un proceso electoral, y ojalá que Argentino de Rosario, un club que quiero mucho también, y que tengo ahí amigos que... ¿Qué polenta y qué rol tienen los clubes en Rosario? Rosario es impresionante. Rosario es impresionante y lo que no nos enteramos, Pablo, la movida de fútbol femenino que tiene Rosario es impresionante. El futsal absolutamente consolidado ya en todo eso. Las escuelitas de fútbol autogestionadas por papás de chicos que han nacido muchos de ellos durante la pandemia y que llevan adelante una tarea fenomenal. Rosario es una cuna del deporte permanente. Ahora, la semana que viene entramos en un proceso que espero que nos vaya bien, de ver si podemos armar una Secretaría de Deporte del Partido Justicialista. Todos estamos en eso con un grupo de compañeros y compañeras. Ojalá que todos tengan ganas de ayudar y que en lugar de pelearnos por los nombres, peleemos por un plan de trabajo. Germán, gracias en serio por haber venido. No, gracias Como a ustedes. siempre. Bueno, me voy a ir a pantalla con Guido Bambini. Vamos a empezar a meternos, sí, en algún balance o por lo menos cosas que queremos enseguida caracterizar estos 2 años de gobierno. Tenemos 2 3x1. Vieron que nosotros tiramos una pregunta, distintos especialistas nos conversan un poco y nos arrojan algunas ideas sobre estos 2 años de Javier Milei, pero también han pasado cosas en el ámbito de lo económico y me voy a pantalla con Guido Bambini. ¿Hay portada? Hay portada. 2 años de Milei. Y aprovechemos un poquito para repasarla. A veces se viene medio misterioso Mache González. Perdón, la costumbre. Sí. Bueno, aparece con claridad, ¿no? Jubilados y jubiladas, las universidades el 3%, fuerzas de seguridad, el changuito vacío, detalle, la energía nuclear. Allá, yo pensaba que eran Rasti y podía ser construcción, pero no, son tabletas de medicamentos, telegramas por los despidos, personas con discapacidad, justicia. Allá lo que parece ser agua, ahí se puso medio misterioso, Mache. Ya le vamos a tener que preguntar de qué se trata. Bueno, 2 años de Milei. ¿Por dónde querés arrancar, Guido? Sí, vamos a hacer un resumen en algunos datos económicos. Te traje alrededor de 10, 12 datos económicos. Tenemos varias placas el día de hoy para repasar un poco del mundo laboral, un poco del mundo de ingresos. Vayamos a la primera placa directamente, a una que es muy fuerte, que es empresas. Cantidad de empresas, ¿no? Muy vinculado a la actividad económica. Claro. Bueno, tenemos datos hasta agosto del 2025, casi 20.000 empresas menos. Muy vinculado ¿a qué, El Pablo? último dato es agosto del 25. Agosto, sí. Septiembre, octubre, noviembre. Ese es un buen punto. Ese es un buen punto porque la dinámica a todas luces indica de que va a seguir en caída este número, de que cada vez va a ser... Por lo menos los siguientes 3 meses, ¿no? Por lo menos a noviembre... en la electoral y la volatilidad de interés, impacto de la producción, digamos viendo una caída. Esto es fuente Superintendencia de Riesgos de Trabajo, y te decía, es una combinación de una interno y adquisitivo, menos en las empresas que también altas tasas de interés, un tipo de cambio atrasado, un tipo de cambio poco competitivo, que le hace muy difícil, bueno, que le sube los costos de exportar, ¿no? Es un tipo de cambio poco competitivo para exportar, a lo que se suma también en el costo logístico, es la desaparición de la obra pública. Digo, es algo que parece que en la cuenta de la presión tributaria que hace el gobierno, que por otra parte no es que disminuyó para las empresas, no disminuyó la presión tributaria, bueno, no pone en la balanza los costos que implica, los costos logísticos que implica el desmejoramiento de las rutas, de los caminos, de los puertos, producto de la desaparición de la obra pública. Eso va al costo de las empresas, claro. Claro, eso es un costo que en definitiva tienen que incurrir las empresas. Yo te digo, los argumentos que da Guido, con mucha claridad. ¿Vos ves este número así? Casi que es para que adorne y diga fin, digamos, ¿no? Entre agosto del 25 o versus noviembre del 23, 20.000 empresas menos. Es tremendo. En el saldo, porque seguramente algunas se crearon, totalmente, se destruyeron más eventualmente. Y lo que dice Carlos Heller, muy interesante, las que se destruyeron, seguramente en lo que se reconvierte no es necesariamente en la misma calidad
o si ustedes quieren, el componente agregado que la destruye. Absolutamente. El 98,2% son empresas de menos de 50 trabajadores. Claro. Para tener en cuenta, ¿no? Pequeñas y medianas empresas. Vamos a la siguiente, que es muy vinculada con las empresas, que es la destrucción de empleo. Sí. Estos son datos del Sistema Integrado Previsional Argentino, también más actualizados, y la cifra asciende a 203.790 de trabajo menos. Estamos hablando, digo, ningún queda por fuera. 38.573 en el sector privado, 60.509 la motosierra de Sturzenegger, claro, que cada fin de mes, que es el INDEC, particularmente el informe de empleo público festeja Sturzenegger, bueno, son 60.000. Mete puñito. Claro, mete ¿no? puñito en Twitter. Sí. Y 24.000 de familias de clase media o de sectores medios que dejan de contratar este tipo de servicios. Bueno, y esto se vincula con la crisis de ingresos, ¿no? Destrucción de puestos, destrucción de empresas, destrucción de puestos de trabajo, pérdida de poder adquisitivo. 5,5% es la pérdida de poder de compra en términos reales, es la línea celeste esta del medio, cuando juntamos todo el sector registrado. Estoy hablando con datos de INDEC. El sector privado está 0,7 puntos abajo de noviembre de 23. Este último dato es de septiembre de 2025, un mes más que los datos anteriores. Y los públicos, un desastre. Estamos hablando de 14 puntos menos en el agregado. Vamos a la placa siguiente para ver la diferencia entre públicos del sector nacional y del sector provincial, porque vemos un tobogán en el sector público nacional, ¿no? Una variable de ajuste impresionante, 32 puntos. 32 puntos, es un tercio de poder adquisitivo menos. No solo son los 60.000 puestos de trabajo del sector público, sino que es esto, 32% menos de poder adquisitivo, salarios públicos nacionales y casi 7% menos en los salarios del sector público provincial. Pasemos a la siguiente, también en materia de ingresos, jubilaciones. Digo, quienes no son trabajadores activos, trabajadores pasivos, una pérdida de 16,5% en las jubilaciones mínimas con bono. El gobierno suele plantear siempre de que están en el mismo nivel las jubilaciones mínimas sin bono, ¿no? Pero la realidad es que el 60% de los jubilados, arriba del 60% de los jubilados, cobra esta. Bien, Martínez, que tiene el bono congelado de 70.000 del 2024, una caída trimestre, último trimestre anterior, el trimestre actual del 16,5%, así porque es la metodología adecuada, producto de la forma anterior que actualizaba trimestralmente. Todo esto son datos públicos, ¿eh? Acá no hay ninguno datos públicos. La inflación que utilizan con el INDEC, los de flaco. Eventualmente se podría pensar en la corrección del INDEC, del indicador de precios que el propio reconoce o el propio reconoce. Aún así, mira lo que te da. Que lo va a actualizar ahora en el mes de enero del 2026. Bueno, bolsillo de lo que podés comprar, de tu poder de compra, sino también son las prestaciones del Estado, ¿no? Digo, menor calidad de prestaciones del Estado, producto del desfinanciamiento que han tenido sectores. Yo tomé los que me pareció estratégico, ahora recuerdo que me faltó uno que repasabas en tu editorial, que es lo que tiene que ver con el sector de discapacidad, algo, digamos, una lucha muy importante durante estos 2 años y particularmente durante este año de gobierno de Milei, pero digo, nos detenemos en salud, ciencia y tecnología y educación. 3 pilares, te diría, fundamentales para pensar en un proyecto de país y en un desarrollo y en el crecimiento económico de un país. Salud desfinanciada. Estos son datos consolidados de enero a noviembre de este año con respecto a 2023. En términos reales son las caídas, es decir, descontándole la inflación. Lo único que sube es el INCUCAI, que es, la verdad que es una paradoja, porque miren los guarismos de caída de todo. De la ANMAT, de la Agencia Nacional de Discapacidad, bueno, acá lo teníamos a discapacidad, a los distintos hospitales, el Bonaparte, el Posadas, el Carrillo, el Sommer. Bueno, estamos hablando de caídas de entre el 30 y el 40%. Instituto Nacional del Cáncer, 73% de desfinanciamiento. El presupuesto ejecutado en este año es un 73% menor que en 2023. Lo mismo la Superintendencia de Servicios de Salud. Es tremendo. Y detrás de esto hay familias y gente que no tiene la atención que debiera, digamos, ¿no? Exactamente. Pensemos eso. Esa es exactamente, eso es lo que reflejan estos números negativos. Pasamos a la siguiente. También tenemos la ciencia y tecnología desfinanciada.
promoción, distintos Enseguida programas. hablamos con Claudio Martínez sobre este tema en particular, un especialista divulgador que viene haciendo un balance y siguiendo paso a paso el de financiamiento de la ciencia y la tecnología. Sí, hay un grupo que se dedica a esto, el grupo EPC, que solemos mencionarlo. Estos son datos de CEPA, del Centro de Economía Política Argentina, datos propios, que también dan cuenta de la misma caída que presenta este grupo EPC. Podemos ver en todos los organismos de ciencia y tecnología como la CONEAU, el CONICET, bueno, Servicio Geológico Minero, Servicio Meteorológico Nacional. Recién veía, Pablo, que estaba granizando en Rosario y que por el desfinanciamiento del Servicio Meteorológico Nacional no habían llegado las alertas correspondientes en los radares ubicados cercanos a Rosario y la gente no se enteró que efectivamente granizaba en Rosario, así que tiene impacto directo en el día a día, en la vida de todos los argentinos. Vamos a la siguiente, educación, ¿no? Hablábamos de que el presupuesto no contempla el crecimiento de los puntos del producto para que financien a la educación y pretende eliminar el financiamiento de las escuelas técnicas. Bueno, vamos a los números también. Programas muy importantes como el Conectar Igualdad, ¿no? El Fondo Nacional de Incentivo Docente desapareció. Sí, estos dos desaparecieron. Ya no hay más presupuesto para esto. Hay un momento en este país en que todos los pibes y pibas tenían una computadora, ¿no? En la escuela. No hace tanto tiempo. No quiero ser autorreferencial, pero parece que era posible. La primera computadora que tuve yo fue gracias al Conectar Igualdad y la utilicé hasta mis primeros años de universidad. Y la valoré muchísimo. La valoré muchísimo. Hay provincias que hacen ese esfuerzo todavía, que entienden ese rol. Pero miren esto. Desapareció el programa Conectar Igualdad. Sí, lo mismo la gestión y la asignación de becas a estudiantes, ¿no? Digo, porque recordaba el secretario de universidad planteando de que ninguna universidad cerró, que la UBA no cerró, que siguen funcionando. Bueno, Alejandro para Álvarez, muchos, exactamente, a muchos pibes y pibas a los que le cortaron la beca o que se las licuaron con la inflación, con esta caída de 80% casi del presupuesto en becas estudiantiles, sí le cortaron la carrera y sí no le permitieron, para esos pibes sí cerró la universidad, ¿no? Vamos a la siguiente. Es demoledor este informe, ¿eh? Este informe de Guido es demoledor. Son datos duros, los puede ir a buscar cualquiera. No nos metimos en nada financiero, nos metemos acá, modelo cambiario. Sí. Hablamos de economía real, de ingresos. El modelo demandó para sostener este nivel de tipo de cambio entre blanqueo, Fondo Monetario Internacional, que es uno de los rescates financieros, Tesoro de los Estados Unidos con la activación de los 2.500 millones del swap. Estoy hablando de la cuotificación de importaciones, de los repos, de los bontes, de toda la deuda en dólares que tuvo que contraer el gobierno para sostener este nivel de tipo de cambio que a todas luces no refleja la competitividad de la productividad, de Argentina, 88.100 millones de dólares. O sea, la cifra, insisto, habla por sí solo de lo endeble y de lo adicto a la necesidad permanente de influjos de dólares de este modelo. Sumo otro elemento, porque es esta demanda de casi 90.000 millones de dólares, pero para generar los resultados que nos viene contando Guido, porque vos eventualmente podés decir, bueno, está bien, mirá todo este esfuerzo, pero mirá cómo vive la gente, mirá los números en la, no sé, en la generación de empleo, en la creación de empresas, en los salarios, en la jubilación. No, es todo lo contrario. Digo, dólares para apalancar, como bien decía Delfina Rossi hace unos días, para apalancar la producción industrial, ¿no? Para comprar insumos que sí te demandan dólares, pero para producir. Claro, que eventualmente generan dólares que después para devolver las deudas que tomás. Exactamente. En un virtuoso concepto de la deuda. Bueno, vamos a, si se quiere, el principal del caballito de batalla del gobierno, que es la inflación, ¿no? Nos hacemos la pregunta, ¿bajó la inflación? Bueno, efectivamente hubo una desaceleración de la inflación muy apalancada a el ancla sos vos, Pablo. Sí, y a lo que veíamos antes, que tiene que ver con el nivel de tipo de cambio controlado que demandó casi 90.000 millones de dólares. Digo, romper el aparato productivo como vimos hasta ahora, anclar el tipo de cambio como acabamos de ver y pisar salarios, en buena medida te dan esta paz de los cementerios, en donde tenés guarismos en la zona del 2%, que difíciles de perforar en este momento, ¿no? Porque marginalmente en el último semestre viene creciendo la inflación. Hoy salió el dato de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 2,4%, venía de 2 meses de 2,2%, con la carne en la zona de 4,5%. Digo, bueno, desacelera la inflación, pero sigue en ritmos altos. Si el Grupo A en su momento hubiera tenido estos números, estaría siendo un escándalo, digamos, ¿no? Sí, totalmente. O sea, muy inferior a lo que denunciaba, ¿se acuerdan? El Grupo A, grupo opositor en su momento, desconfiando de las cifras del INDEC, hace una publicación mensual
en el Congreso, Patricia Bullrich y Federico Sturzenegger mostraban el cartel de lo que yo entendía era la realidad de la inflación. Bueno, inferior a esto era. Vamos a la siguiente, un poco resumen de todo esto. El modelo, ¿no? Discutir el modelo, volver a discutir el modelo. ¿Qué nos deja, qué matriz productiva está consolidando estos 2 años de gobierno de Javier Milei? Bueno, una en donde los ganadores son agrominería e intermediación financiera, que explican apenas el 9,2% de los puestos de trabajo registrados del sector privado, versus perdedores que explican casi el 50% del empleo registrado, industria, construcción y comercio. Vamos al RIGI, ¿no? El supuesto gran generador de puestos de trabajo, régimen de incentivo a las grandes inversiones. Pese a dar grandilocuentes concesiones en materia cambiaria, tributaria, aduanera, seguimos con inversión extranjera directa negativa en el acumulado de Milei, 1.321 millones de dólares, y apenas va a generar los 9 proyectos que están aprobados, 1.990 puestos de trabajo directos, ¿no? Contra los 222.000 puestos de trabajo registrados que vimos. Luce muy poco la gran política de generación de puestos de trabajo y de atracción de inversiones del gobierno a 2 años del gobierno de Milei. Esto no ha sido una gran política o no ha dado sus frutos. Y la última, para cerrar, también muy a tono con la discusión actual, la reforma laboral que ya se hizo y que fracasó. Podemos decir también con datos que ya fracasó. Que fracasó porque no generó empleo, por eso no solo por eso, sino porque en sus mismos términos, dentro del blanqueo laboral que pretendía darle a los empleadores, bueno, solo se registraron 16.703 trabajadores con este blanqueo laboral. Es el 0,3% del empleo informal. Nada, prácticamente nada. Así que, digo, en sus propios términos también fracasó. Con respecto a los monotributistas, esta nueva categoría que implementó, monotributistas que pueden tener hasta 3 colaboradores, solamente 11.700 personas se anotaron en este régimen. Ni siquiera en sus propios términos tuvo algo de resultado positivo. Y además, como bien marcabas vos, esto es un repaso de lo que forma, como las pensiones a empleadores, eliminación de la responsabilidad solidaria, ampliación del periodo de prueba. En sus propios términos no generó empleo, sino que se destruyó y mucho. Demoledor, informe de Guido Bambini, balance en datos económicos públicos de los 2 años del modelo del gobierno de la libertad de Avanza, del gobierno. Vamos a ver nuestro primer 3x1. Dejamos una inquietud, balance, y vamos a hablar ahora de los sectores afectados, de las principales víctimas del gobierno de Javier Milei, sus trabajadores, su comunidad, lo que ocurre con las universidades y las familias o personas con discapacidad. Ahí vamos. Bueno, explicar todo lo que hizo en 2-3 minutos es muy difícil. Los 2 años del gobierno de Milei con las universidades nacionales, con las universidades públicas, han significado un verdadero tsunami. Arranca el gobierno despidiendo a muchos trabajadores de la Andis, en su mayoría eran personas con discapacidad, diciendo que eran ñoquis. Asfixia salarial que provocó la renuncia de cientos de profesionales y trabajadores del Hospital Garrahan. Los servicios quedaron vacíos. Jefes por jubilarse y toda una generación intermedia prestigiosa que no está. Quiere desregular el nomenclador único, eso no lo logra, pero hace algo más o menos parecido, que es tener tan bajo el nomenclador que todo el sector entra en emergencia. Todos se empiezan a endeudar muchísimo para no cerrar. Hay gente que se va a universidades privadas a ganar 3 o 4 veces lo que gana en una universidad pública o incluso a países limítrofes. Una treintena de residentes y becarios también abandonaron en este periodo el hospital. Luchamos y ganamos una mejora salarial importante, pero la situación sigue siendo crítica. Logramos la ley de emergencia en discapacidad, se ratifica, el presidente la suspende y no la cumple. Bueno, gana tiempo, ¿no? Y tiempo es lo que no estamos teniendo. La ley de financiamiento universitario que debió ser implementada por este gobierno, porque fue votada 4 veces, rompiendo el veto presidencial, sigue sin ser implementada. Conseguimos una ley de emergencia en salud pediátrica que se votó 4 veces, pero que el gobierno de Milei incumple. Se sacaron de encima 110.000 pensiones con unas auditorías completamente fraudulentas. Hoy los trabajadores que renunciaron están siendo reemplazados con contratos de locación temporarios, sin concursos y sin derechos laborales. Eso, además se peleó con un autista de 12 años, además la corrupción en la Andis con toda la plata de Incluir Salud, que son las personas más frágiles de entre las frágiles, además. Seguimos articulando
con la discapacidad, universidad, las jubiladas y jubilados, los organismos de derechos humanos en nuestro cabildo abierto. Estigmatizan, ajustan, estigmatizan, ajustan. Porque tenemos emociones, porque tenemos algo en común que no nos resignamos y no nos vamos a dejar vencer. Decir muy buen informe, muy buen 3x1, porque logra comunicar con mucha claridad lo que estos tres sectores han sufrido en estos 2 años de gobierno de Javier Milei, y sumar otra cosa más, que no es solamente el ajuste, es la negación de lo que la voluntad popular a través del Congreso votó para revertir esta situación, con los vetos correspondientes, etcétera, etcétera. Pero han sido 3 protagonistas muy importantes, ¿no? Valentina Bassi en esa referencias sobre las familias con integrantes con algún grado de discapacidad, Norma Lezana desde el Garrahan y por supuesto el rector de Económicas que han puesto el cuerpo, ¿no? en este tiempo. Bueno, quiero que saludemos a Claudio Martínez. Claudio Martínez, nuestro productor general, periodista, divulgador científico, viene trabajando y siguiendo muy de cerca. Miren, quiero decir, la peor noticia que podía tener el gobierno de Javier Milei y el ajuste en ciencia y tecnología es que Germán Martínez se dedique a seguir tan de cerca con la capacidad que tiene para generar esas piezas audiovisuales que fueron cantando durante estos 2 años ese deterioro. Dije Germán Martínez, me colgué con la presencia del diputado nacional, hablo de Claudio. Ya lo vamos a saludar a Claudio, pero miren la pieza que difundió para hacer un balance de estos 2 años de ajuste en ciencia y tecnología. 1.052.640 minutos, 17.544 horas, 731 días, 104 semanas, 24 meses, 2 años. En 2 años el gobierno de Javier Milei desplegó un plan sistemático de demolición de la ciencia, la tecnología y la educación. La función ciencia y técnica en el presupuesto nacional perdió un 44%. El CONICET cayó un 32%. La Agencia de Investigación, Desarrollo e Innovación, un 85%. El INTI, un 49%. El INTA, un 36%. La Comisión Nacional de Energía Atómica se desplomó un 43%. El Servicio Meteorológico Nacional, un 33%. La Secretaría de Educación, antes conocida como Ministerio, cayó un 49%. En 2 años las universidades nacionales perdieron un 29,5% de su presupuesto. Los salarios de los investigadores cayeron un 37%, mientras que los sueldos de los docentes universitarios perdieron un 31%. Pero en la Argentina no es todo caída y deterioro. La inflación acumulada en estos 2 años fue de 241%. La carne aumentó un 227%. Desde que Milei es presidente, el precio de la electricidad, el gas y otros combustibles creció un 549%. Y Karina, un 3%. 2 años de Milei. No hacen falta palabras, los números hablan solos. Hola Claudio, muy buenas noches, ¿cómo te va? Hola Pablo, hola equipo, ¿qué tal? Qué gusto verlos. Bueno, felicitaciones y sobre todo gracias también por haber puesto el cuerpo en estos 2 años para seguir con tanto celo, con tanto compromiso el deterioro en ciencia y tecnología. Me quedo en lo del plan sistemático, entre otras cosas, Claudio, me parece que ahí no hay mucha duda, ¿no?, sobre lo que significa eso. No, está claro, Pablo, y yo te diría que estos números que armamos porque Guido me dio una mano, Guido Bambini, y le agradezco con los números del CEPA, pero también la gente que lidera Daniel Filmus con el grupo EPC, Economía, Política y Ciencia, son los verdaderos arquitectos de este video. Pero estos números expresan una parte del problema, que tiene que ver con esta vocación y la épica por la motosierra, que es una parte, es una de las herramientas. La otra herramienta sistemática que aplicó Milei en estos 2 años tiene que ver con la batalla cultural, identificar al mundo de la ciencia y del conocimiento, que de algún modo tiene algún vínculo con
llamémoslo, la cultura progre que tanto detestan los libertarios y ponerlos en la picota todo el tiempo, todo el tiempo. Pero estas son 2 herramientas nada más. Yo diría que son 2 jugadas para la hinchada. A mí me parece que lo que hay de fondo es algo que vos mencionaste en algún momento, lo reiteró Germán Martínez en la entrevista y acaba de expresarlo Guido. Tiene que ver con el modelo de país. Lo que está de fondo es un modelo de país. Es un modelo de país que no necesita del conocimiento, que no necesita de la producción. Es un país que no necesita pensarse, que no necesita producir sus propios elementos, sino que compra todo hecho. Es un país que ha entregado su soberanía y que se ha entregado en términos de dependencia. Claramente lo hemos visto con el acercamiento y el alineamiento incondicional con George Bush. A mí me parece que lo que está de fondo es eso, con Trump, perdón. Que lo que está de fondo es eso, que lo que está de fondo tiene que ver con el modelo de país que no necesita del conocimiento, que no necesita de ciencia, que no necesita de tecnología. Y hay un montón de pruebas en ese sentido, que también tienen que ver con números, pero que son muy, muy contundentes, que es la verdadera política de ciencia y tecnología de este gobierno. Mira, este gobierno... O sea, ahí hay algo interesante, perdón, Clau, que te interrumpa, hay algo interesante que es que hay una política. Es decir, claro, a la que hay que agregarle esa narrativa que planteás, incluido el rol geopolítico. Por supuesto, hay una política. La política de ciencia y tecnología tiene que ver, por ejemplo, con la privatización de INSA. INSA es una empresa emblemática de Cuyo, Industrias Pescarmona, Sociedad Anónima. INSA fue privatizada casi en silencio en el primer año de Milei, una industria metalúrgica muy importante, trascendente, que había sido rescatada por el gobierno anterior y que fue privatizada por este gobierno. La privatización de las centrales eléctricas del Comahue, que es lo que está viniendo. La privatización de las centrales nucleares, Núcleo Eléctrica Argentina Sociedad Anónima, eso es una política que tiene que ver con la ciencia y la tecnología. La paralización del reactor CAREM, del reactor modular, que ya estaba en un 70% de concreción y que faltando muy poquitos millones de dólares para terminarlo, lo frenaron en función de otros intereses, que vaya a saber cuándo los conoceremos. La paralización del programa satelital, había un tercer ARSAT que estaba ya en construcción y en desarrollo y que está paralizado. El combate contra las vacunas, que es un combate también parte de la batalla cultural, eso es política científica. Y obviamente el ataque al INTI. El ataque al INTI, hoy también lo mencionaba Germán, tiene que ver con el ataque a la industria, ¿sí? Entonces, te diría que el corolario de todo esto es de mucha actualidad y ocurrió esta semana y que tiene que ver con la virtual paralización de la Agencia de Investigación, Desarrollo e Innovación. ¿Qué significa eso, Claudio? Mira, la agencia es una agencia, mira, curiosamente fue creada con otro nombre, pero no importa, con la misma función durante el menemismo. La agencia es una parte sustancial del sistema científico y es la que ofrece el financiamiento para proyectos de investigación. Yo te diría que funcionó durante todos estos años como un trípode. El CONICET es el que paga los salarios, las becas, que sostiene los honorarios de los investigadores. La agencia es la que analiza proyectos. Los grupos de científicos presentan sus proyectos en la agencia y la agencia los evalúa en función de una estrategia, digamos, de ciencia y tecnología a nivel nacional, cuáles son los sectores prioritarios a donde hay que destinar recursos, y ofrece esos recursos y los vino ofreciendo durante todos estos años. Y con mucha interacción con el mundo privado, porque esos proyectos en general tienen que tener una contraparte, en algunos sentidos, una contraparte del mundo privado o alguna industria que esté requiriendo algún tipo de solución. Pregunta, y Claudio, la tercera pata, ¿qué país? Perdón, sí, dale con la tercera pata. La tercera pata de ese trípode era el Ministerio de Ciencia. El Ministerio de Ciencia tenía una serie de programas que eran el construir ciencia o el equipar ciencia. ¿Qué quiere decir? Bueno, probablemente esos proyectos de investigación requirieran
la compra de algún tipo de equipamiento. A través de créditos internacionales el ministerio los proveía o quizás requerían algún tipo de infraestructura edilicia para desarrollarse. Bueno, en el construir ciencia se realizaban ese tipo de construcciones. O sea, CONICET, todo eso CONICET, agencia y el ministerio. Ese es el trípode que funcionó de algún modo virtuoso en todos estos años y que ahora está paralizado. Lo único que funciona, digamos, es que los investigadores siguen cobrando sus salarios devaluados. Veíamos en el informe la pérdida de más del 30% de los salarios de los investigadores, pero claro, con eso no alcanza, o sea, les están pagando para que no puedan desarrollar sus proyectos. Y esta semana el gobierno anunció que se terminan los PICT, que son los programas de investigación de ciencia y tecnología. Esos PICT funcionaron durante todos estos años y ahora el gobierno dijo se terminaron, pero no es que se terminaron de acá para adelante. Estaban asignados los PICT del año 22 y del año 23 y fueron cancelados. Qué bárbaro. O sea, hoy hay muy pocos equipos de investigación que pueden seguir desarrollando sus proyectos, son aquellos que tienen algún tipo de convenio internacional. Y el gobierno dice, en una narrativa que atrasa muchos años, que no va a invertir más en ciencia básica y que va a invertir en ciencia aplicada. Bueno, eso no existe. En ningún tipo de literatura con el desarrollo de ciencia existe esta idea de que sin haber recorrido el camino de la ciencia básica. Claro. Gracias, por supuesto, como siempre me preguntaba qué país con cierta autoestima es un freno de mira. Gracias en serio por el compromiso y por esas piezas, Clau, la seguimos. Yo creo que este es un cambio cultural muy importante, porque en la Argentina cada una de las cosas que nuestros científicos y tecnólogos proponen. Un ejemplo reciente fue el éxito del streaming del fondo del mar en el CONICET, pero si nos vamos un poco más atrás, todo lo que tuvo que ver con el lanzamiento de los satélites. Existe una memoria emotiva del pueblo argentino vinculado con la producción científica, y es eso lo que están poniendo en juego. Le vamos a tener que echar mano a esa memoria emotiva para la reconstrucción. Abrazo grande, Clau. Gran abrazo para todos, gracias. Nos vamos a ir a muy breve pausa. Cuando volvamos, Irina Hauser, novedades de la causa española, pero también algún repaso y balance desde su perspectiva de los 2 años del gobierno de Javier Milei. Y seguimos con el 3x1, en este caso analistas políticos, qué es lo que están viendo, no solamente lo que pasó, de lo que viene. Muy breve la tanda, hacemos QR hasta las 12, dale. Movete a las promos que querés, movete a las promos que buscas, movete a Credicop. Las mejores promos de ahorro en supermercados y ahorro en combustibles todas las semanas pagando con los medios de pago Credicop. Más promos como estas, movete a nuestras redes, movete a Credicop. Movete a un banco distinto. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. ¿Pensás que las subastas no son para vos? Son para todos, porque podés comprar y vender desde donde estés de manera rápida, fácil y confiable. ¿Querés participar de nuestra próxima subasta? Muy bien, seguimos haciendo QR. Le dije que era brava, querido Bambini. Y nos vamos con Irina Hauser. Balance de estos 2 años del gobierno de Javier Milei desde la perspectiva de la justicia, todo lo que involucra a la justicia. Iri. Lo primero que te quiero decir es que antes de meternos con el Poder Judicial, que es una cuestión, ¿no? Y la mirada que podemos dar sobre eso y los avatares que sufrió el gobierno, este gobierno encaró la gestión con una serie de puntos de vista que, como decía Claudio recién, refiriéndose a la cultura y a la ciencia, también fue poniendo esta impronta en algunas cuestiones que tienen que ver con lo judicial. Una es haber desmantelado la Secretaría de Derechos Humanos, haber echado más de 600 personas,
solamente en la Secretaría, ¿no? Porque después está el resto de la desarticulación del Ministerio de Justicia. Además de eso, implementar políticas negacionistas y mandar a quien fue hasta hace unos días el secretario de Derechos Humanos, Alberto Baños, a Naciones Unidas a decir con todas las letras que se pone en dudas hasta la cifra de desaparecidos. Digo esto como símbolo de ¿qué hace el gobierno contra las políticas de memoria y verdad y justicia? Batalla cultural a full. Lo primero es desarmar la Secretaría de Derechos Humanos y llevar estos posicionamientos a Naciones Unidas. El reemplazante de Alberto Baños, que se designó ahora, se llama Joaquín Ignacio Mogaburu, fue secretario del Tribunal Oral Federal 7, el que ahora tiene el caso Cuadernos, y viene desempeñándose como director de Derechos Humanos ahora de este gobierno del Ministerio de Defensa. Digo, como para sintetizarte, un tema que para mí es crucial. La otra cuestión es también el desmantelamiento de las políticas de género. Hoy tenés, según varias organizaciones de la sociedad civil que vienen analizando esto, una caída del 89% de las políticas de prevención y atención de la violencia de género. Te digo esto, o sea, obviamente para esto se removió muchísima gente, pero esto significa que no se están atendiendo a las situaciones de violencia de género desde la estructura del Estado, no hay una respuesta. Y no es cierto que haya bajado el número de femicidios. Desde el año 2014 se mantiene un número estable entre 225 y 255 femicidios por año. Esto te lo digo como dos cuestiones que para mí hacen también parte de la batalla cultural del gobierno, pero que redunda en enormes injusticias. Y en una enorme desprotección para las víctimas en distintos aspectos. Ni que hablar los hijos y las hijas de las mujeres que son asesinadas por el hecho de ser. ¿En qué dejan estos 2 años de gobierno de Milei y de injusticia? Y someter a los jueces de la Corte de la Ventana. Sí, claro. ¿No? Muy rápido. Es juez federal. Ya pliegos el Senado, pero Mancilla la propia Corte lo quiso meter y juramento llegó a firmar algunas cositas. Manuel Mancilla. Esto fue realmente un fracaso de parte del gobierno. Sí, claro. Y que además terminó desnudando cómo actúa la Corte, ¿no? Tomándole juramento a un señor que había sido designado por decreto en comisión. Bueno, ni nos metemos con los antecedentes de cada uno porque podríamos estar un programa entero, pero esto fue parte de la política de este gobierno. Que además tenemos un presidente que se arroga, a pesar de este naufragio, que se arroga decisiones judiciales, como lo hizo, por ejemplo, respecto de la decisión de detener a Cristina, ¿no? Y de la confirmación justamente de la Corte de su condena. ¿Cómo decía esto Milei, ¿no? ¿Qué tuvo que ver el gobierno con todo esto? A ver, lo escuchamos. Recrudecido, porque la condenada está presa. Le puedo asegurar que esto es la venganza de que soy el primer presidente que tomó la decisión de que vaya presa. O sea que yo siempre creo que Milei quizá lo que quiso decir, sabiendo que pasó durante el gobierno de Macri, que no frenó o que no intervino en la justicia para evitar eventualmente una aceleración de la causa. Mirá, no lo sé, lo que dijo, lo dijo. pero igual hay una literalidad Ponele que es terrible. haya existido una omisión, o no sé, lo que quiera que haya sido, que haya ocurrido. Pero la literalidad es terrible. No, la literalidad es terrible, pero a eso le tenés que sumar además. No voy a entrar ahora a profundizar la situación de Cristina, que por cierto es muy grave, y además de que se violaron sus derechos durante el juzgamiento, se siguen violando ahora en la medida en que, en los términos en que se deciden sus condiciones de detención. Pero la Corte actuó después que habló Estados Unidos, después que habló el ahora embajador Peter Lamelas, que cuando tuvo que rendir frente a la comisión del Senado para ver si
lo elegían como embajador en la Argentina, dijo, entre varias otras cosas, garantizar que Cristina Fernández de Kirchner reciba la justicia que merece. Exactamente. Pero lo anterior fue que Estados Unidos le prohibió el ingreso a Cristina absolutamente sin ninguna decisión judicial previa, ¿no? Entonces ahí estaban los guiños que evidentemente algo hablado con el gobierno estaba, porque esto no parece caído del cielo ni de un repollo. No, mirá lo que está pasando en Venezuela eventualmente ahora, ¿no? Bueno, tal cual. Represión en las calles. El accionar de la fuerza de seguridad. Acá otro punto crucial de la política de este gobierno, que hasta osó atribuir a toda manifestación en contra de políticas o de decisiones, como por ejemplo la votación de la ley Bases, que se trataba de manifestaciones contra el orden constitucional, intentos destituyentes. El año pasado, recordemos, fueron detenidas 33 personas cuando se manifestaban contra la ley Bases, llevadas a penales federales, y varias de esas personas estuvieron hasta 3 meses detenidas en cárceles federales, hasta que finalmente salieron en libertad. Pero no solamente esto, este año en las movilizaciones ya que se han convertido en todo un hito de la protesta social de frente a las políticas aberrantes de este gobierno, las marchas de los jubilados, el disparo a Pablo Grillo, el disparo al fotoperiodista, al fotoreportero que puso en peligro su vida. Ahí lo vemos a Pablo y así en relación. Tomamos a Grillo porque realmente ícono de seguridad con este gobierno, por eso con tanto darles de Pablo Grillo. Muy bien. Hoy se pudo parar por primera vez. Hoy se pudo poner de pie. Hay una foto que incluso compartió la familia en sus redes sociales. Ahí la tenemos. Mírenlo, Pablo. Y esa sonrisa que se parece a la de Fabián. Con este regalo, con la firma de el fotógrafo que sacó esa secuencia, que es Eduardo Longoni. Para Che, Pablo, qué buena foto, qué sí, buena un hermoso noticia. gesto, ¿no? Sí, claro. Y una gran noticia que Pablo se haya podido parar después de estos 9 meses. Muy bien. Pablo Grillo sigue, decíamos, en recuperación. Todavía está en discusión judicial la situación de sus agresores. Todavía falta, está procesado el cabo que le disparó, el gendarme. Todavía ni noticias sobre quiénes dieron las órdenes, ¿no? Patricia Bullrich y toda la cadena de mando. Porque se vio de manera flagrante que tenían evidentemente una habilitación para utilizar esas armas. Exactamente, y por fuera del reglamento. En un día en que además hubo otros hechos coincidentes, como por ejemplo que se le disparó a Jonathan Navarro, el hincha de Chacarita, que perdió la visión de un ojo. En ese caso le disparó la prefectura. Que a Beatriz Blanco, la jubilada que la golpeó un policía, que también fue citado a indagatoria. O sea, están identificados todos los agentes policiales donde evidentemente estaba esta coincidencia de una orden de directamente agredir y hacerlo, en el caso de Pablo y de Pablo Grillo y de Jonathan Navarro, utilizando las llamadas armas menos letales, pero que como sabemos pueden matar. Claro. Por eso se les dicen menos. Por eso tienen reglas letales. De uso. Y tienen reglas de uso que no se respetaron. Esto no empezó este año. Tuvimos a la nena gaseada el año pasado, que además la actual ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, osó decir en la televisión que no la había gaseado la policía, que la habían gaseado los que estaban trajeados de naranja, que son nada más y nada menos que las personas que van a proteger a quienes se manifiestan. La imagen ahí elocuente, ¿no? Cosa que también fue desmentida porque está camino a juicio oral Cristian Ribaldi, que es el policía que gaseó a la niña. Situación negada por Patricia Bullrich, situación negada por la actual El enojo de Feynman, ministra. ¿se acuerdan? Cuando Sí. descubrió que lo estaban operando con un video trucho del Ministerio de Seguridad. Exactamente. Bueno, esta es la política represiva de este gobierno que continúa cada miércoles y en distintas movilizaciones. No cuando son movilizaciones grandes, sí cuando son pequeñas y están sobre todo encabezadas por los vulnerados, los jubilados. Por eso jode tanto que haya varios sectores que hayan decidido no movilizar.
¿no? O que haya sido tan pasiva la movilización, porque se sabe que la movilización masiva es garantía de que efectivamente esto no pase. Bueno, en líneas generales, el gobierno ha sido exitoso en lograr desmovilizar, en disciplinar. Algo que no tenemos que olvidar, porque lo vimos mucho el año pasado, pero este año, como bajó la intensidad de las medidas judiciales, pasaron un poco al olvido. Pero, ¿qué pasó con los comedores? ¿Se acuerdan de la comida guardada en los galpones? Ahí estamos viendo los galpones. Ministerio de Capital Humano de Petovelo. De Capital Humano, Sandra Petovelo. Sandra Petovelo, que sigue siendo investigada. Todavía no ha pasado nada con ella. Sí hubo sentencias del Fuero Contencioso Administrativo intimando a que el Ministerio de Capital Humano cumpliera con el reparto de alimentos, pero se las arreglaron para pergeñar una política. Claro, ¿qué hicieron? Aumentaron la asignación universal por hijo, por ejemplo, y repartieron tarjeta alimentar en comedores. Entonces lo que hicieron fue dinamitar las políticas a la usanza anterior, que estaban destinadas sí a enviar alimentos a los comedores. ¿Qué hizo este gobierno? Este gobierno lo que logró decir nada a lo que quiera. El individualismo es malo. Esa es la política de este gobierno en materia alimentaria. Galpones había alimento que se pudrió, ¿no? Hubo alimento que se pudrió, hubo alimento por ser que finalmente bajo tuvo que repartir Sandra. Yo recuerdo a Sandra Petovelo salir a las puertas del ministerio a preguntar, estaba reclamando a ver quién tenía hambre. Dale. Pero no los recibe. Acá hay una política pública que hay que uno por uno la gente que tiene hambre, no a los referentes. La asistencia alimentaria. Chicos, ustedes tienen el nombre de dónde son y van a recibir ayuda individualmente. ¿Va a recibir a los 10.000 merenderos que hay en todo el país? ¿Va a recibir a los 10.000 merenderos que hay en todo el país? La gente que está en el interior Chicos, ¿ustedes tienen hambre? Terrible. Una banalización del hambre, además, que da vergüenza ajena. Pero Sandra Petovelo fue coherente con esta política, la viene manteniendo desde aquel entonces. Vengan de a uno, igual con lo que no fue coherente porque no recibió a nadie. Claro. No es que recibió. Además no ocurrió. No ocurrió. El objetivo era romper los lazos solidarios, romper los lazos cooperativos entre las personas, romper además la presencia de las organizaciones sociales en los barrios. Lo lograron a medias. Lo que sí lograron es desmovilizar. Sí lograron desmovilizar. Y el hambre sigue. No es que no hay más hambre, ¿no? Bueno, pasemos a otro capítulo que tiene que ver con... Tremendo informe, Irina, ¿eh? Igual que Guido, tremendo. Es demoledor escucharlo todo junto, hacer este repaso. Y pensarlo y quedan también, cosas fuera, es me angustiante, imagino. Sí, claro. Y también es angustiante. Bueno, hay otro capítulo que tiene que ver con la corrupción de este gobierno. La corrupción que se atribuye a este gobierno y que ya aparece en causas judiciales. Algunas que avanzan a grandes pasos y otras que parecen, en términos del propio gobierno, domadas por el gobierno. Los cuentos de la cripto, que tiene nuestra portada, que nos encanta. El caso Libra, donde al día de hoy la verdad es que tenés grandes fotos que muestran... Bueno, la primera es la de el tuit de Javier Milei. Claro. Haciendo visible, mostrándole a la gente, queriendo vender la criptomoneda Libra, que después terminó siendo un fiasco total y por la que se perdieron más de 200 millones de dólares. Difundí, no divulgué, ¿no? Creo que también lo tenemos, ¿no? A ver, dale. Aquellos que participaron en ello, no solo que lo hicieron voluntariamente, es un problema entre privados, porque acá el Estado no juega ningún rol, digo que eso quede claro, y además lo hicieron voluntariamente. ¿Y está bien que el presidente lo promocione eso? Yo no lo promocioné, yo lo que hice, lo difundí. Bueno, es lo mismo. No es lo mismo, no es lo mismo. Bueno. O sea, promocioné, decía Viale. Esta es la entrevista en la que se tira arriba la granada a Santiago Caputo, ¿no? También lo tenemos para recordar. Me adelanto a todas, dale. Perfecto.
Pero de vuelta, es bueno que lo señales como ciudadano, porque tuiteé desde mi cuenta personal. Sí, pero ya te diste cuenta que no, que sos presidente. Bueno, me lo dijiste antes. Pero sí, pero mi cuenta es mi cuenta personal. Está bien, pero sos el presidente. Fíjate que dice mi cuenta de Twitter, abrila. Economista, sí, ya sé. Ok. Pero sos el presidente. Sí. ¿Qué? ¿Con esa parte? Sí, no sé cómo venía. Bueno, ok. Sí, estoy... ¿Qué? Sí, yo sé por qué. Por el juicio. Sí, dime. Claro. Claro, sí, obvio. Sí, yo entiendo, me doy cuenta, te puede traer un quilombo judicial. A ver, ¿cómo veníamos? No sé. Y volví a preguntar sobre Libra, qué sé yo. Claro, había dicho que lo iba a defender el ministro de Justicia. ¿A quién se le ocurre que el ministro de Justicia, desde su cargo, puede defender al presidente de la Nación? Esto Además había dicho que el Estado no tenía nada que ver en todo el asunto. Que el Estado no tenía nada que ver y que su cuenta personal y y además... Mirá qué complicado estará el presidente, que hasta quien no quería complicarlo lo complicó. Claro. ¿No? En esa situación. Y todo Perdón, esto no estamos contando el gran trabajo que hizo la Comisión Libra y el papelón de la Oficina Anticorrupción, por el bochorno, por no decir, para tapar lo que hizo el presidente con un informe, ¿no? ¿Cuántos imputados hay en el caso de Libra? ¿Cuántos indagados? Debe haber un montón, Irina. No hay ninguno. Ninguno. Ninguna persona indagada. Ayer Martín Romeo, uno de los querellantes, pidió por favor que, pero lo recusó al fiscal Eduardo Tayano, dijo no, esto ya está. Ya es muy obvio que está intentando favorecer al gobierno. Otro día profundizamos un poco más sobre el caso de Libra, que la verdad... Claro, lo estamos mencionando, no nos estamos metiendo de lleno. Lo estamos mencionando. Si siguen QR saben que lo hacemos. Lo de Libra es algo muy ostensible, pero que judicialmente no es donde ocurren los avances. Claro. Los avances ocurrieron en la Cámara de Diputados, los querellantes y algunos programadores e ingenieros que se dedicaron a investigar la ruta de los fondos, ¿no? Donde sí hay algunos avances judiciales es en el caso Andis, que, bueno, como ya sabemos, empezaron, o por lo menos se abre la causa después que se conocen los famosos audios de Diego Españolo, el ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad. Pero con el correr del tiempo, el fiscal Franco Picardi, juntando una gran cantidad de pruebas, encuentra mucho más que lo que decían aquellos audios. Tomó ya 15 indagatorias. 15 indagatorias. Tengo una noticia para darte. ¿Cuál? Hay 4 indagatorias más la semana que viene. Sí. Una, ¿sabés de quién es? No. Ornella Calvete. Mirá vos, la hija de Miguel Calvete, el armador. La que le encontraron los $700.000 en su casa. Bueno, Calvete, uno de los armadores. Y también hubo un descargo en las últimas horas del propio Diego Españolo. Muy llamativo el descargo, porque dice: yo no fui, yo no pude haber sido, por mi cargo yo no tenía acceso a determinar a quién se le asignaba la compra de medicamentos, cuánto se pagaba, bla, bla, bla. Pero a ver. había otros. O sea que convalida lo que se va comprobando. De alguna manera, elípticamente, Mirá vos. elípticamente termina diciendo que esas decisiones se tomaban desde... Yo podía no saber, dijo Españolo. Exactamente. ¿No? Yo podía no saber. Que se tomaban desde el área de acceso a los servicios de salud, que era Daniel Garbellini. Bien. Bueno, causa Andis, sí, están todas estas indagatorias. Españolo no declaró, Garbellini tampoco declaró. Españolo ahora presenta este descargo. Todavía no sabemos qué pasará con Karina Milei y con Eduardo Lule Menem, tampoco con los de la droguería suizo-argentina, pero todo parece apuntar en esa dirección. Una causa muy importante porque además lo que muestra es que los fondos y todos estos recursos se los robaron a las familias y a las personas con discapacidad y sobre todo a aquellos que recurren al programa Incluir Salud, porque son las personas que no tienen para pagarse los tratamientos, ¿no? Y esto lo señala insistentemente el fiscal Picardi en su planteo.
Y por último, y con esto cierro este pantallazo sobre cuestiones de injusticias y cuestiones de la justicia, el presidente se la agarró con los periodistas. No odiamos suficiente a los periodistas, fue su frase favorita, en algunos casos la convirtió en acción porque hizo demandas judiciales contra algunos periodistas. Este no odiar suficiente además viene de la mano de un discurso de odio insistente del gobierno, uno de esos discursos que pueden pasar al acto, ¿no? Y que llevaron a que colegas como por ejemplo Julia Mengolini tengan que estar con una custodia. Claro. Denunciada por Javier Milei, Mengolini también lo denuncia a él. Nicolanto, Sari Lijalad, Carlos Pañi, etcétera, ¿no? Mauro Federico, entre otros tantos, Jorge Rial. Bueno, este llamado a odiarnos a quienes informamos, este llamado a que no se conozcan las verdades que tenemos para contar, o por lo menos la información que tenemos para contar nosotros los periodistas desde nuestro lugar de trabajo. Y el impacto que esto tiene en la vida compartida, no llamar a odiar, digamos, ¿no? Más allá de a periodistas, llamar a odiar, esa convocatoria al odio dice tantas cosas, Siri. Te cierro con un dato muy relevante. Sí. Se conocieron los fundamentos de la sentencia en el juicio por el atentado contra Cristina Fernández de Kirchner y hay una serie de párrafos muy importantes y llamados del tribunal, especialmente en el voto de la jueza Sabrina Namer y del voto del juez Adrián Grunberg, llamando la atención sobre los mensajes de odio cuando provienen desde los lugares institucionales, diciendo que ellos como jueces se tienen que hacer cargo de esta situación y planteando cosas como ¿cómo puede ser que todavía al día de hoy a alguien se le ocurra poner en duda el hecho del atentado a Cristina? Eso está en el fundamento del fallo. Está en los fundamentos e insistentemente todo un desarrollo sobre qué representan los discursos de odio y cómo deben hacerse eco de esto y llamar la atención para que esto no vuelva a suceder desde el Poder Judicial. Tremendo informe, Irina, igual que lo de Guido antes desde el aspecto económico. Nos vamos a una muy breve pausa y más QR, dale. En Pilar contamos con Mimuni, nuestra herramienta digital de atención ciudadana para solicitar turnos, realizar trámites y gestionar reclamos de manera ágil y cercana. Descárgate la app o chatea con nosotros por WhatsApp a través de 11 52 38 68 64, las 24 horas del día. También podés acercarte a cualquiera de nuestros puntos Muni de lunes a viernes de 8 a 18 horas y los sábados de 9 a 15 horas. En Pilar seguimos acercando el Estado a todos y todas las pilarenses. Pilar presente con futuro. Soy Agustín Neglia, los invito a todos a ver por Amazon Prime lo mejor de La Rioja en nuestra nueva serie de viajes Super Guide por Amazon Prime. Una exposición increíble en La Rioja, ojalá que puedan venir algún día porque es una experiencia inigualable. Las casas usan diferentes perfumes. Eligen oler a café en la mañana, a veces a ropa recién lavada y otras a madera. Pero cuando quieren oler a limpio, eligen Prosenex. Sentí el perfume de la limpieza. Prosenex, limpieza que se siente. Tener la nueva línea Philco Inverter Pure Energy.
que usa IA para diagnosticar la calidad del aire y renueva el ambiente con una brisa pura del exterior, es darse un gusto en vida. Los gustos en vida. Philco. Hay casa, hay freezer, hay helado, hay chocolinas, hay dulce de leche, hay helado chocotorta. Hay casa, hay freezer y tus chocolates y golosinas favoritas hechas helado. Hay casa, hay freezer, hay helado, hay chocolate, hay maní, hay postre blog. Hay casa, hay freezer y tus chocolates y golosinas favoritas hechas helado. Con Telecentro, esta Navidad se aburre el que quiere. Regala el Deco 4K con tecnología Android TV más internet 1000 megas. Y ahora además, sumale un joystick para disfrutar los juegos del Deco. Pedilo ahora y recibite de Papá Noel con Telecentro. Telecentro, conectando con vos. Bienvenido a todo Latinoamérica. Caras TV llegó a DirecTV, el canal de las celebridades. Entretenimiento exclusivo las 24 horas del día. Más Caras, con la conducción de Héctor Maugeri. Red Carpet, Caras News, Caras Realeza, Caras Fashion, Caras TV. Llegó a DirecTV. Contenidos exclusivos para toda Latinoamérica. ¿Necesitas llegar tranquilo a fin de mes? Tené un préstamo 100% online con WeCred. Te damos un préstamo personal de hasta 400.000 pesos. Acreditación por CBU dentro de las 48 horas. Mínimos requisitos. Cuotas fijas en pesos. Rápido, simple y seguro. Ingresá ahora en wecred.com.ar. Tommy, ¿vos ibas a traer los nuevos Mulmasti palotes? Masticables y frutales, no vas a querer compartirlos, no vas a poder esconderlos. Proba los nuevos caramelos masticables de Mogul, también en su versión Extreme. Bueno, estamos cerrando QR, nos quedó algo del análisis, lo haremos mañana. Hoy empezamos un poquito más tarde, otra vez gracias a nuestros compañeros aquí en la técnica del canal, sonidista, director, cámaras, le ponen una garra tremenda y conmovedora. Insisto, nos merecemos un poquito más, ustedes también. Gracias, Irina, que estés muy bien. Un gusto. Guido Bambini, por favor. Grandes informes, gran trabajo en el desafío de pasar un pantallazo, como decía Irina, pero profundo y doloroso de estos 2 años del gobierno de Javier Milei y tratar de reflexionar hacia lo que viene. Comenzamos la segunda parte y aquí estaremos en QR y en Bravo TV. Que estén muy bien. Mañana a las 10 la seguimos.